Hola amigos del Sol, bienvenidos a nuestro grupo de lectura semanal que se lleva a cabo todos los lunes y solo hacemos esto en Zoom para que puedan unirse si lo desean. Toda la información se encuentra en la descripción y generalmente solo tenemos un autor de un artículo que me pareció interesante. Únete a nosotros aquí y discute y presenta su artículo y hoy tenemos a Liu del Witessman Institute y ella está hablando de STL, que creo que es particularmente interesante, así que vamos. Hola a todos, gracias por venir. Hoy vamos a hablar sobre Devlow como ya dijo Anna. Soy estudiante de doctorado en el Instituto Whitman. Soy estudiante del profesor John Lipman y este trabajo lo hice durante mi pasantía en Metaum con estos maravilloso grupo de personas y acabamos de ser aceptados en ICML, lo cual también es emocionante, así que supongo que podemos comenzar. ¿Puedes ver mi cursor Q? ¿No puedes? Sí, hay algo extraño en la pantalla SAR, quiero decir, no puedo ver mi cursor también. Así que no sé dónde está, ni siquiera puedo dejar de compartir. Sí, si alguna vez lo necesitas, también puedes salir del modo de presentación y luego, da tu visto bueno, así que voy a intentar arreglártelas sin él. No puedo, tampoco puedo moverme como el video, sí, así que, está bien, espero que nos las arreglemos bien, así que, definitivamente, fluye. ¿Qué somos? ¿Qué vamos a hablar? Lo de hoy es el marco para la generación de control a partir de un modelo de flujo de tren determinado y vamos a comenzar con una motivación rápida. ¿Por qué queremos controlar nuestra salida de un modelo generativo? Y seguiremos adelante. Entonces, en general, la motivación comienza desde el punto de vista de un problema inverso y definamos qué es un problema inverso, cuál es la configuración en la que nos encontramos actualmente. Entonces la configuración en problemas inversos es que tenemos una observación que denotamos como porque UMI puede ser todo tipo de señal corrupta o señal de información faltante. En este caso lo que vemos es que tenemos una imagen pintada tenemos esta imagen de barra y tenemos esos píxeles faltantes en nuestra imagen y esa es nuestra observación de la señal y el modelo es y lo que asumimos normalmente es que conocemos el operador directo que se aplicó a nuestra señal original X que creó esta observación, por lo que en este caso sería un MASQ como se muestra aquí y en algunos casos también asumimos que hay algún ruido aditivo que se agrega a nuestra observación. Bien, ahora nuestro objetivo es encontrar una buena X, un buen modelo que explique nuestra observación por qué y ahora qué es bueno. Bueno, no es algo con lo que podamos trabajar, pero veamos algunos ejemplos. Aquí tenemos algunas sugerencias determinaciones de la imagen y creo que todos estarán de acuerdo en que los que están en diagonal no son buenos accesos que explican por qué. Y los que están fuera de la diagonal son buenos, entonces, en cierto sentido, tenemos algo de anticipación sobre lo que consideramos un buen acto y, al formularlo de una manera más rigurosa, podemos decir que queremos encuentre una distribución IND-X que explique nuestro porqué y esta distribución IND en este caso sería la distribución de imágenes naturales. Por ejemplo, ahora y la pregunta es cómo tomamos ahora esta noción de distribución IND y la definimos matemáticamente. Entonces esta es la parte donde entran los modelos generativos, que son la herramienta principal que usamos hoy para modelar distribuciones de algunos tipos de datos, por lo que el esquema general del modelado generativo es que tenemos nuestra distribución de datos, que denotamos aquí como QUMEN en este caso, serían imágenes naturales y tenemos alguna distribución fuente que denotamos y normalmente aprendemos alguna función generadora denotada como F que se transfiere entre la distribución P a la distribución Q o distribución objetivo y hoy vamos a hablar sobre una familia específica de modelos generativos
que son modelos de flujo o difusión y, en esencia, la idea básica aquí es que la generación del modelado generativo se realiza a través de un proceso dependiente del tiempo que toma muestras de nuestra distribución fuente en el tiempo t en el tiempo cero. Lo siento y transforma esta distribución en un proceso dependiente del tiempo hasta el momento 1, que es una elección arbitraria, pero eso es lo bien que lo hacemos. Comenzamos desde cero, el ruido es la fuente y el 1 es el objetivo, y la función que define esta transformación dependiente del tiempo es una red neuronal que parametriza la velocidad de u de un punto para cada tiempo y para cada u y para cada punto en el espacio. Así que básicamente lo que tenemos es que tenemos un punto inicial x0 y u siga la trayectoria definida por el campo de velocidad u. Está bien. Entonces UT es nuestra red neuronal que se aprende en el flujo. En los modelos de difusión a veces aprendemos alguna otra reparametrización de este proceso. Podría ser la predicción del ruido, que es cómo se difunde. Los modelos se introdujeron inicialmente o podría ser la predicción X, que también se conoce como eliminador de ruido, pero lo que sabemos hoy es que podemos transformar para cada uno de ellos. Así que si entreno el modelo para aprender epsilon predicción o para aprender la predicción X puedo transformar entre ellos y también a la velocidad para que podamos movernos entre ellos y esto será útil para nosotros en algunas de las aplicaciones u avanzando sí, no importa, lo siento, está bien, por la forma en que siéntete libre de hacer preguntas que no dije, pero sí. Por supuesto, está bien. Entonces el modelo generativo que vamos a analizar hoy es un modelo de flujo, pero también podría ser un modelo de difusión, así que sí, y eso es todo. Dijimos que nuestro modelo está parametrizado por esta función UP, que es la red neuronal y cómo tomamos una muestra de tales modelos. Como ya mencioné, vamos a lo largo de la trayectoria que es definido por este campo de velocidad y normalmente usamos algún solucionador de ecuaciones diferenciales ordinario y uno de los más conocidos es el solucionador de engrasador U que es un solucionador discreto U. Básicamente lo que hacemos en cada paso es calcular la velocidad hacia donde apunta y damos un paso en esa dirección multiplicado por el tamaño del paso de discretización paso que hemos elegido. Así es como se vería un muestreo y esto nos lleva a nuestro objetivo de hoy, lidiar con el control. Generación. Entonces dijimos que queríamos resolver problemas inversos y la herramienta que vamos a usar para definir cuáles son las buenas X que definen nuestras y que explican nuestras y observaciones provendrán de alguna distribución que esté definida por un modelo generativo y me gusta enmarcarlo bajo la noción de generación de control. Está bien, entonces, lo que ya se ha hecho en este espacio, vamos a hablar de tres enfoques donde el último será el que estamos tomando, pero hablemos un poco de lo que otras personas han hecho, así que la primera forma de abordar esto es alterar nuestra distribución fuente, así que ahora lo que vamos a decir está bien. Queremos resolver algún problema inverso y conocemos el operador H, el operador directo que define la relación entre n imágenes naturales o cualquier distribución de la que provenga nuestro A. Si ahora podemos hacer un conjunto de datos de y de observación que corresponda a estos accesos que tenemos bajo el avance dado operador entonces este enfoque que haremos aquí es que vamos a definir una distribución de fuente completamente nueva y vamos a entrenar un modelo de flujo o difusión completamente nuevo para resolver nuestra tarea de problema inverso. Entonces, las desventajas de adoptar este enfoque son que requiere capacitación y tendremos un enfoque específico para el problema. Quiero decir, para cada tipo de problemas inversos diferentes, tendremos que entrenar otro modelo, y esto solo se aplica cuando nuestro operador directo mantiene la dimensión. A lo que me refiero es que, por ejemplo, en la pintura, la imagen permanece en las mismas dimensiones. Dimensión,
Pero ¿qué pasa si quiero resolver otro tipo de problema inverso o controlar la generación? Digo que tengo alguna propiedad química que quiero. Para generar moléculas que lo satisfagan ahora, mi propiedad química sería un escalador y las moléculas estarían en una dimensión arbitraria, por lo que esto no se aplica aquí. Sí, puedes tal vez usarlo, por ejemplo, en la pintura como ejemplo y luego explicar qué quieres decir con cambiar. La distribución de origen está bien. Aquí en la parte inferior vemos un ejemplo como está bien. Voy a retroceder una diapositiva para que, en general, la difusión o el flujo entrenemos desde nuestra distribución de origen. P sería GAN y cuál es nuestro modelo. Transforma el ruido Gauss en imágenes naturales ahora mismo. En este enfoque que altera la distribución de la fuente, nuestra fuente buscará. Se escuchó que no tengo un cursor. Lo siento. Entonces nuestra distribución de la fuente se vería como imágenes que tienen estas áreas pintadas en ellas y nuestro modelo se transformará a partir de este tipo de imágenes, por lo que imagina que su fuente tendría imágenes que parecen pintadas. Esta será la fuente y no el ruido y su proceso de generación se vería. De esta manera, el ruido sería solo en el área pintada, así que, ese es un ejemplo para pintar. Puedes imaginar cualquier otro tipo de problema ese, como superresolución o desenfoque, lo que sea que entre, es así de claro, seguro, así que esta es la primera vez. Tipo de enfoque para alterar la distribución de la fuente pero como dije requiere entrenamiento de un modelo para cada tipo de problemas inversos que queremos resolver. Un segundo tipo de enfoque sería usar muestreo guiado y aquí podría pensar en ello como en lugar de espera. Lo siento, voy a mover el me gusta del video donde veo los videos porque incluye parte de la presentación, lo siento, entonces, y este tipo de enfoque nosotros. Puedo pensar que, en lugar de alterar la distribución de origen, vamos a cambiar la distribución de destino a una que sea condicional. Así que ahora vamos a tomar una muestra de una distribución condicional de X dada la observación de por qué y la forma en que lograr esto es que tenemos nuestro modelo de flujo o difusión anterior que fue entrenado en nuestra distribución. Digamos nuevamente que es un modelo que fue entrenado en imágenes naturales y lo que hacemos es agregar alguna guía a la generación. Entonces, sea cual sea tenemos esta función de x y dependiente del tiempo y el espacio que modifica nuestro modelo generativo real en cierto sentido. Pero las desventajas de este tipo de enfoque nuevamente es que en algunos casos puede requerir entrenamiento de una persona consciente del ruido, clasificador o predictor, por lo que este de X tendría que depender de tener que hacer predicciones para cada marca de tiempo, por lo que tendría que hacer predicciones sobre imágenes ruidosas en otros casos en los que estemos usando algún que no sea eso no requiere entrenamiento. Esos casos generalmente saben cómo manejar solo el caso de un operador lineal directo, por lo que nuestro UAG sería lineal y a menudo tienen problemas con el caso ruidoso. Alguien está haciendo una pregunta. ¿Dónde está el original en la pintura? Imagen. Por supuesto, supongo que ahora la pregunta está más o menos en la línea de esta formulación. ¿Cómo lo harías al pintar en la configuración guiada en la guía? Sí, está bien, está verificado. Un segundo lo escuché. No puedo usar el cursor. Entonces estás viendo todo, está bien, lo siento, entonces, en esta configuración guiada, lo que la gente suele hacer es modificar nuevamente el muestreo del modelo de difusión, y lo que agregan es, agregan algo de gradiente de pérdida entre la imagen pintada y la predicción del ruido del en cada paso porque en realidad me refiero al denoiser la predicción del denoiser en cada paso no sé si tú si alguna vez lo has hecho he visto cómo se ve, pero básicamente se ve al comienzo del proceso,
parece una imagen promedio que sería como una imagen grisácea y, a medida que avanza el proceso de generación, se ve como una especie de menos, y una versión cada vez menos borrosa de la imagen, por lo que no contiene ningún ruido Goa, pero parece una versión cada vez menos borrosa de la imagen y luego querríamos que nuestras imágenes, el proceso de nuestra generación, se muevan a lo largo de puntos que se asemejan a las áreas. ¿Qué sabemos sobre la imagen pintada? Tiene sentido. Puedo ir a buscar esta imagen que parece una que muestra cómo se ve el Noer en el proceso, si puedo. Sí, estaba preguntando, así que básicamente estás diciendo eso. Si tengo una imagen INED, estoy calculando algún tipo de pérdida con la versión de ruido de la imagen y ese ruido en realidad nos está guiando al incremento de generación final, así que esto es lo que estabas diciendo, sí, en esto caso, ¿cómo nos aseguraríamos de que el desarrollador original que obtenemos no sea en realidad la versión INED? Así que, no estoy seguro. Entendí, lo siento, ¿cómo lo harías? Entonces tu charla no es sobre perdóname por preguntar sobre esto, pero básicamente, estás sufriendo pérdidas con la imagen impedida, la mala imagen que queremos mejorar. ¿Cómo nos aseguraríamos de que la imagen de difusión en realidad no dé una mala imagen? Al final, creo que se trata solo de tener una máscara para la pérdida de la región en la que estás pintando. No, está bien, tengo tus preguntas. Esa es una muy buena pregunta y creo que es parte de por qué es así. ¿Dónde entra el género con el modelo generativo? Porque, nuevamente, hay dos cosas aquí. Una es que la pérdida está enmascarada como H, como mencionó Ans, la pérdida es solo en los píxeles conocidos, por lo que no queremos que nuestra imagen sea guiado para llenar los espacios en blanco con el cero o con la mitad de cualquier valor que haya, y lo segundo es que usamos el sesgo inductivo o la información que trae el modelo generativo para completarlo con una buena finalización de la imagen. ¿Tiene sentido de alguna manera? Sí, muchas gracias. Está bien, genial. Entonces, está bien. Entonces mencionamos las desventajas de este enfoque y esto nos lleva al tercer enfoque, que es el enfoque que usamos. Vamos a abordar este trabajo, que es un enfoque basado en optimización. ¿Y por qué querríamos hacer eso? Por un lado, es aplicable a cualquier h diferenciable. No estamos limitados a funciones h lineales y operadores directos lineales y, como mencioné, por ejemplo, si queremos generar una muestra que satisfaga algunas moléculas que satisfagan alguna propiedad química, entonces nuestro operador directo no sería lineal. Nuestro enfoque tampoco requiere ningún entrenamiento específico para el problema y, como mostramos en nuestro artículo, podemos manejar el caso ruidoso, así que introduzcamos el flujo. La configuración es la siguiente. Estamos dando un modelo de difusión previamente entrenado, un modelo de flujo previamente entrenado, lo siento, un modelo de flujo previamente entrenado, eso representa nuestra distribución de los datos, la distribución anterior que queremos muestrear, las X que explican nuestra observación, por qué y la forma en que vamos a resolver esto es elaborando alguna función de pérdida, alguna función de costo. Por ejemplo, si estamos hablando de ya sabes, si son imágenes, entonces, vamos a tener algo como esto, será la aplicación de h en xus y distancia L2, pero podría ser cualquier función diferenciable que queramos y básicamente, estos mundos se reducen a un problema de optimización muy simple, excepto, creo que no, excepto, pero lo que hay que notar aquí es que la x que ingresamos aquí, es x de 1, que es la solución de la ecuación diferencial ordinaria o la de o el punto final del proceso de generación que comienza en x0z, por lo que nuestro único parámetro en la optimización será x0,
que es el punto inicial de nuestra generación y, a veces, también agregaremos algo de regularización a este costo. Lo veremos en el caso ruidoso de las aplicaciones y tratemos de poner la imagen mental de lo que sucede en esta optimización, así que tenemos X no top, que es nuestro punto inicial y si lo tomamos de muestra con nuestro modelo de flujo, vamos a obtener x de 1 y la relación entre x de 1 y x0 es el muestreo el procedimiento de muestreo que elegimos y el gradiente que vamos a calcular es el gradiente de nuestra función de costos con respecto a x0 está bien. Entonces la optimización va a ser con respecto a x0 y x0 va a dar un paso en esa dirección y lo que le va a pasar a x1 es que vamos a resolver nuevamente nuestro proceso de generación del modelo de flujo hacia arriba a x1, por lo que x1 no fluye de acuerdo con el gradiente del costo con respecto a x0, pero fluye de acuerdo con la solución de esto del modelo de flujo ahora desde el nuevo x0 que se actualizó en la dirección del gradiente del costo. Entonces el algoritmo es bastante simple nuevamente. Tenemos nuestra función de costo, tenemos nuestro modelo previamente entrenado, inicializamos nuestro notot x e iteramos sobre un tomando pasos de optimización hasta algún umbral o un número designado de pasos que predefinimos y ahora vamos a discutir las tres elecciones algorítmicas que hicimos en el proceso de creación de este algoritmo. Hay tantos pasos que normalmente haces en la práctica de optimización o optimización, así que depende. En la aplicación, quiero decir, hubo aplicaciones en las que elegimos pasar por aquí como si definiéramos los criterios de parada por el costo, por un umbral de la función de costo, así que cambiamos, pero creo que sí, realmente depende como en las imágenes que tomamos en la aplicación de imágenes que tuvimos que tomar, fue del orden de cientos, creo que para las moléculas, creo que fueron decenas como del orden de 10, pero sí, cambió algo así. Vamos a tener que hacerlo, también hablaremos de ello, quiero decir, en ibas a preguntar cuánto tiempo lleva generar una muestra, sí, exactamente, esto es, sí. Así que esto es, en cierto sentido, esto es en realidad. La desventaja de este enfoque es que es bastante costoso en comparación con los enfoques existentes, tanto guiados como si entrenas un modelo, porque entonces la inferencia es muy barata. Entonces, si sabes que tenemos esta flexibilidad y un enfoque general, perdemos algo que es, en tiempo de ejecución, en las imágenes, en el caso ruidoso, tomaría alrededor, creo que nuevamente, depende de la aplicación, pero fueron alrededor de 2 minutos para generar una muestra, en el caso nano fácil, incluso podría llegar a 10 minutos, y para las moléculas que estaban alrededor, supongo, creo que también fueron alrededor de 2 minutos más o menos, por muestra, sí, pero también hablaremos de ya sabes, formas de tal vez intentar mejorar eso al final, ya veo, creo. Esto se hace muy interesante o como un aspecto muy importante para pensar en las aplicaciones en las que sería más útil, tal vez y tenemos una pequeña pregunta en el chat. ¿Podrías repetir de dónde viene el X1? ¿Cómo se obtiene? O para resolver bien, es cierto que lo resuelves para cada paso de optimización. Así que sí, está bien. Veo que también tenemos preguntas antes de eso. Está bien, así que comenzaré con la última y luego las repasaré. Así que sí. X1 proviene de la solución del ODUM. Vamos a hablar sobre este paso en breve en lo que elegimos, así que voy a hacerlo y sí. Es cierto, en cada paso de optimización tenemos que calcularlo cuantos pasos que también vamos a discutir eso pronto. Entonces, cuando ejecutamos la optimización, usamos el mismo gradiente x y pero si lo cambiamos a 0, sí, entonces cambia porque resolvemos nuevamente el ODD,
entonces x de 1 es la solución de la ecuación diferencial ordinaria de x05 así que vayamos a las opciones algorítmicas y vamos a responder algunas de las preguntas que ya se hicieron aquí y si algo no está claro para entonces lo reiteraremos, ¿está bien? Primero, ¿cómo inicializamos nuestro x0? Así que creo que la elección natural sería elegir x0 como ruido porque esa es nuestra distribución de origen, por supuesto, pero observamos eso en los casos en los que tenemos mucha información estructural. En nuestra señal observada en nuestro por qué fue beneficioso usar algún otro esquema de inicialización que voy a repasar ahora básicamente lo que hicimos, por ejemplo, en la configuración de pintura pero también lo aplicó. Aplica para superresolución y desenfoque, que también eran aplicaciones para imágenes que teníamos, así que digamos que esta es nuestra observación y tenemos esta área de máscara en el medio, y lo que hicimos fue resolver el odd, ahora hacia atrás para el ruido, así que ahora lo resolvimos del tiempo 1 al 0 con la imagen pintada, así que creo que esto es porque no lo sé. Para mí fue interesante ver que fuera del área el punto inicial que genera esta imagen en realidad parece un ruido gaussiano y creo que intuitivamente la explicación para eso quiero decir es que es todo intuitivo anístico un poco tal vez pero se debe al uso de KN porque básicamente es la difusión. El modelo es una red de neuronas convolucionales, una unidad, por lo que conserva parte de la información local de por lo que si tenemos áreas de la imagen que se parecen a imágenes naturales, las áreas de la fuente que la producirán serían Gaussa, pero podemos ver que en el medio está como un poco manchado, así que lo que hicimos fue inicializar nuestro x0 con una combinación de algún otro ruido GAN con nuestra solución inversa UMU de la imagen pintada y también reemplazamos el U. El área que estaba manchada en el medio con ruido de Gion y eso realmente ayudó a la convergencia UMI y también la actuación. Así que fue el NCRECUM el que fue útil nuevamente solo cuando tenemos suficiente información estructural en nuestra imagen observada. En nuestra señal observada ahora, la segunda elección algorítmica que tuvimos que hacer fue la que ya fue preguntada por nuestra multitud aquí. ¿Cómo resolvemos el OD en cada paso? ¿Cuántos pasos vamos a tomar y qué método vamos a usar? Así que en todos los experimentos usamos el método de solución OD del punto medio del mito. Es bastante simple y no voy a entrar en detalles sobre eso y elegir cuántos pasos tiene una compensación porque si tome muchos pasos, vamos a tener una muestra precisa, pero va a requerir mucha memoria y tiempo, prohibitivo para usar muchos pasos porque piense que, como ya preguntó, si usamos muchos pasos vamos a tener que retroceder a través de todos estos para calcular nuestro gradiente del costo con respecto a x0 por lo que hay una compensación aquí en todas las aplicaciones de imágenes usamos 6 pasos 6 evaluaciones de funciones para la generación y en las aplicaciones de moléculas utilizamos 100 evaluaciones de funciones, lo cual fue bastante preciso, lo cual ya proporciona una solución bastante precisa y creo que lo interesante aquí también es que también con muy poca cantidad de pasos pudimos obtener buenos resultados en imágenes, así que también es un hallazgo interesante que tuvimos y lo último que vamos a discutir es cómo optimizamos nuestro algoritmo, qué optimizador vamos a usar y la respuesta es que usamos el optimizador LFSIU. Se debe simplemente al hecho de que nuestra optimización aquí no es estocástica, no tenemos lotes ni nada parecido, tenemos una optimización terminista y podríamos usar este algoritmo LFS aquí. Podríamos usar sus beneficios, y también lo usamos con la búsqueda de líneas, lo que significa que por cada paso o paso que damos, tal vez no esté garantizado porque depende de sus tolerancias, pero es más probable que lo hagamos.
Tome un paso de dirección de descenso y aquí vemos una comparación con algunos intentos que tuvimos con Adam, así que el eje aquí en el trazador, el eje X son los pasos de optimización de iteración y el eje Y es el PSR, que es básicamente la distancia entre un h de x y aquí un más alto es mejor y vemos que el FSU funciona mucho mejor por un gran margen de Adam. Esto es un promedio de varios experimentos y podrías decir está bien, ¿por qué no tomas Adam con una tasa de aprendizaje más alta? Tal vez alcance el rendimiento del FS. Aquí solo fuiste a cero. Y puedes ver que aumenta cada vez que aumentas la tasa de aprendizaje pero ¿qué pasó con Adam cuando tomamos el aprendizaje superior? Es que terminamos teniendo estos artefactos llenando el área pintada, así que aquí también tenemos una imagen pintada en el medio y nos estábamos alejando de la trayectoria del flujo con el optimizador ATAM. Entonces, esto concluye nuestras elecciones algorítmicas. Debo detenerme y responder preguntas. Veo que están sucediendo muchas cosas en el chat. ¿Está bien? Sí, tal vez veamos esto. ¿Has usado el regularizador de null? ¿Podrías explicar las razones? Cualquier cosa que tenga que ver con resolver las condiciones de contorno de ODI la ecuación 9 en su artículo. Bien, entonces no usamos el regularizador null. En realidad, estamos explicando el artículo porque no es una buena opción. Está bien, podemos ir al papel y upsum, que es el registro null. Es básicamente un regularizador de probabilidad de registro así que sí, una cosa es que se supone que debemos ver el documento ahora mismo. Sí, 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 es intencional, no lo hacemos, no ves el documento. Ah, sí, todavía vemos el OK, lo siento, OK, voy a compartir mi pantalla completa. Bueno, entonces, sí, en el documento mencionamos el final de la regularización de probabilidad de registro, así que básicamente piense que podría tomar nuestra función de costos y agregar aquí probabilidad logarítmica del modelo generativo que tenemos, así que, como log p de 1 de x1, desea que su muestra tenga una probabilidad logarítmica alta según su anterior, que está dada por el modelo generativo, pero en realidad lo que sucede en dimensiones altas es eso. Esta cantidad no significa mucho como evidencia, quiero decir, la damos aquí solo como un ejemplo, pero lo que vemos aquí, así que piense que esta cantidad de D es como la probabilidad L, pero está normalizada en de alguna manera, pero no importa los valores exactamente, pero todo lo que necesita saber es que más bajo es mejor, ya que más bajo significa una imagen más probable y lo que vemos aquí es que la imagen pintada es más probable bajo nuestro modelo en términos de la probabilidad de que retribuya, lo que significa que esta cantidad no es un muy buen regularizador cuando se piensa en modelos generativos en dimensiones altas. Así que hablamos de ello porque sabes que sería una elección natural. Pero es bueno tener en cuenta que en dimensiones altas es muy discutible si es útil o no, y creo que hay mucho que explorar aquí, además de la investigación, porque eso también parece adecuado para todos. Nuestro modelo de lenguaje se ajustan ahora, siempre queremos inclinar nuestra distribución y sí, no solo queremos ahora, ajustar completamente a alguna función de recompensa, también queremos permanecer cerca de nuestra distribución original y quiero tomar muestras o todavía tener muestras con alta probabilidad de nuestro modelo original. ¿Y por qué está eso ahora aquí? Entonces, ¿por qué las dimensiones altas aquí son tan problemáticas? Pero sí, por ejemplo, lo encontramos en los modelos de fusión con Po, entonces también lo analizamos. Piensa también ahí, pero no tienes cómo, no calculas la probabilidad, ¿verdad? No usas esta cantidad, lo que haces es encontrar la sintonía con algunos otros datos, por lo que cambias tu distribución de una manera. Supongo que lo que estoy intentando
Decir es que el valor de la probabilidad no representa necesariamente la probabilidad de que esta imagen esté en dimensiones altas y creo que el ejemplo más simple para eso pensaríamos en la distribución gaussiana en dimensiones altas. Bueno, el vector 0 tendría la probabilidad más alta, pero si ahora aleatorizas, no lo sé, no en infinitas, sino en muchas muestras en un gran de muy alta dimensión. Si tomas muestras, probablemente no obtendrás esta muestra correctamente. La mayor parte de tu masa estaría concentrada alrededor de la raíz cuadrada de la esfera, por lo que hay efectos realmente extraños que suceden en las dimensiones altas, que en cierto sentido rompen nuestra intuición de que tenemos para la dimensión inferior, así que sí, creo que es muy interesante explorarlo. General, entonces eso se refiere a la probabilidad, sí, es solo que siento que cada vez que algo no funciona o sí, cada vez que algo no funciona y estamos haciendo algo en altas dimensiones, tendemos a decir simplemente sí, mira todos estos ejemplos que hemos visto en el pasado en los que nuestra intuición se rompe. Si hacemos algo en las altas esferas, seguimos adelante, pero sí, por supuesto, no digo que esto ahora deba ser algo que deba abordarse en tu trabajo, también te lo agradezco, pero tenemos algunas preguntas más que quizás deberíamos abordar. Quizás no hagamos esto. Sí, si visualizamos x0 a lo largo de la optimización, se vuelve cada vez más similar al ruido de alta dimensión visualmente. ¿Cómo lo harías? Incluso digo eso, así que sí, lo hicimos. Quiero decir, no lo tengo en aquí en la presentación, pero miramos x0 a medida que avanza la optimización y, lo interesante es que permaneció en el colector y eso me lleva a nuestro resultado teórico, así que tal vez hablemos de ello porque de lo contrario no voy a terminar mi charla, así que sí. Entonces la pregunta que no sé qué me mantuvo ocupado trabajando en esto estuvo bien. Estamos optimizando con respecto a esto. Nuestros parámetros son x0, pero ¿qué le sucede a x1? ¿En qué dirección se mueve x1 cuando movemos x0? Pero ¿cómo cambia x1 el infinitismo? Y analizamos este gradiente. Voy a poner tal vez una ecuación un poco intimidante en la palabra pero quiero tal vez no voy a entrar en muchos detalles aquí pero quiero para que sepas, para dar tal vez un poco de intuición, entonces, primero que nada, la dirección en la que va x1 al dar un paso con x0 es que vamos en la dirección del gradiente del costo con respecto a x1 y luego se multiplica por el jacobiano al cuadrado de x1 con respecto a x0 y este tipo de proyecta ux la dirección en la que x1 va hacia el colector de datos y la forma en que podemos, quiero decir, solo voy a dar intuición aquí pero lo que vemos es que este término joviano es una especie de integración sobre la varianza de x1 dado que ahora esta variable aleatoria x1 dado que su expectativa es la función de NER es el de NOR que aprendemos en también en difusión pero la la varianza de esta variable aleatoria la forma en que se comporta es que un tiempo cero es la varianza de los datos en realidad y a medida que avanzamos en el proceso de generación esto va a la variación será cada vez más pequeña porque al final de la generación llegaremos a algo así como x1, dado que x será algo que estará muy concentrado alrededor de x1, así que podemos pensar de esto como al principio tenemos esta proyección sobre los componentes principales de los datos y empíricamente lo que hicimos es nosotros quiero decir, tomamos un ejemplo con nuestro ejemplo aquí es que tenemos una imagen que fue que nosotros en pintado y le quitamos el 90% de su píxel, así que es una imagen distorsionada. Inicializamos nuestro algoritmo con algo de x0 y este es el x1 inicial que corresponde a este x0 y lo que tenemos aquí es la visualización de x1 y no de x0 pero lo que vemos es que x1 permanece en el colector de datos.
por lo que no vemos una interpolación lineal entre el punto inicial y el punto final. Sí vemos cambios a lo largo de un V muy diferente, como a lo largo de diferentes pájaros en el camino. Por ejemplo, el pájaro inicial y el pájaro final no tienen esta forma de triángulo, como si tuviera esta cabeza en forma de triángulo, y en el paso 4, creo, y también en el paso 6 vemos que pasamos por un pájaro que tiene este triángulo. Cabeza en forma y miré esta especie de aves en esta clase de red de imágenes y, de hecho, existe una que se llama burbuja del Himalaya y tiene esta cabeza de desplazamiento triangular, por lo que en cierto sentido nos movemos en los datos colector a medida que optimizamos, así que creo que es un muy buen ejemplo de la dinámica de esta optimización, que se inyecta mediante esta optimización a través del proceso de generación, está bien, entonces es simplemente, lo que estamos diciendo es correcto, los X que generamos. Mientras optimizamos también el X0, los X1 siguen siendo algo que podría provenir de nuestra distribución y esto y, en consecuencia, el X0 se verán como un GAN. Sí, no lo vi aquí, pero lo vimos en el y quiero decir, también monitoreamos la norma de XO a medida que nos alejamos y de alguna manera permanece alrededor de la raíz cuadrada de D, que es donde se concentra la mayor parte de la masa en el ruido que en H menciona, por lo que tiene un comportamiento muy agradable como en Dynamics U. Pero sí, esta intuición tiene mucho sentido, cierto, nuestros X1 todavía parecen muestras de nuestro flujo, bueno, sí, hay muestras fuera del flujo, sí, pero tu X0 podría haberte hecho saber que se alejó para ser X0 que no parece un GAN. Y luego sus X1 se alejarían de la distribución y lo que no sucede es que en realidad el caso es que si quiere, digamos, muestre algo de mí, no muestre algo de usted, simplemente tome la media y póngala en su lugar, como todos los ceros y póngalo en su flujo. ¿No será esto una muestra de log si coloca una imagen vectorial sin cero, sin cero e intenta generarla a partir de un modelo de flujo que obtendrá? Creo que permanecerá alrededor de cero como si no lo fuera. Una muestra probable vale, sí, bien, vale, entonces, hablemos un poco sobre los experimentos, no tenemos mucho tiempo, vale, entonces, primero vamos a hablar sobre problemas lineales, inversos, y la configuración aquí es que teníamos un modelo de coincidencia de flujo condicional de clase entrenado en iMagnitude 128 y las tareas que consideramos eran super resolución pintar y desenfocar y nuestra edad nuestro operador delantero estaba aquí lineal en todas estas tareas y podemos ver que nuestro método alcanza el estado del arte o está a la par con todos estos. Los otros enfoques son PegMethod, son flujos guiados y Redif es algo así como algo entre una optimización basada en enfoque y flujo guiado y esto es una especie de válida que nuestro enfoque puede funcionar tan bien o incluso mejor que los enfoques de última generación aunque es más lento y vemos aquí algunos ejemplos y también lo intentamos para el caso ruidoso en el que aquí modificamos un poco nuestro agregamos algo de regularización, lo siento, agregamos algo, necesitábamos agregar algo de regularización, así que una cosa que realmente ayudó a aclarar fue detener temprano la optimización en el PSR de ruido porque creo que si dejamos que la optimización vaya sin detenerse, también se ajustaría al ruido. Quiero decir, podrías encontrar un X0 que genere la imagen ruidosa porque nuestros modelos son invertibles, así que detenerlo en el pastel de ruido interior es muy útil y la segunda cosa es que regularizamos X0 para que permanezca en la raíz cuadrada de la esfera, lo que también ayuda en el caso ruidoso. Sí, eso es todo sobre los problemas lineales inversos y el segundo tipo de aplicaciones que tenemos.
Mostramos nuestro método en problemas inversos no lineales y esta es una especie de ventaja de nuestro enfoque en comparación con todos estos enfoques de flujo guiados que solo manejan el caso lineal, por lo que el ejemplo que usamos para un problema inverso no lineal fue teniendo un modelo de difusión latente o un modelo de flujo latente, entonces el flujo ocurre en el espacio latente y luego tenemos el decodificador aplicado a nuestro resultado del flujo, por lo que ahora nuestro operador directo no va a ser más lineal y este es un caso que no se aplica a esos flujos guiados que se acercan a los procesos y lo mostramos en texto a imagen y texto a audio con modelos muy grandes y el resultado está en el documento. No voy a entrar en esto, creo que porque quiero hablar sobre nuestra última aplicación, que tiene observaciones muy agradables, creo, y preguntas interesantes para el futuro, así que en el entorno de generación de moléculas condicionales, que teníamos un modelo de difusión incondicional previamente entrenado en realidad en el conjunto de datos QM9 y quiero que recuerdes que dijimos que podíamos transformar de predicción de ruido a flujo, así que aquí es donde usamos esto y la tarea que lo que queríamos resolver aquí era una predicción de propiedades. Así que teníamos un predictor de propiedades y este era nuestro operador directo H y esta era una red neuronal que fue entrenada para predecir las propiedades U. Puedes ver aquí que nosotros hemos podido superar el estado del arte por un gran margen. Lo que vemos aquí en la tabla es que tenemos 6 propiedades químicas y los números en la tabla son la media absoluta, los valores de error absolutos medios de U. El objetivo está bien, entonces la configuración es que le damos un valor objetivo a la propiedad que generamos con el modelo o con nuestra optimización y luego calculamos la brecha en la generación entre lo generado y el objetivo. Valor U donde el valor U de la muestra generada se calcula con el predictor de propiedades como hicieron las otras personas el condicionamiento AR. Seguro que sí, así que voy a hablar de ello ahora mismo. Estos tres modelos anteriores eran en realidad modelos entrenados condicionalmente, por lo que eran modelos de difusión que fueron entrenados condicionalmente para generar templos U para una propiedad determinada. Ahora en general también creo que en imágenes U modelos condicionales U típicamente superan este tipo de enfoques U entonces. Entrenar un modelo condicional funcionaría mejor que optimizar o usar un flujo guiado y aquí observamos una brecha en la capacidad de aprender modelos condicionales en el dominio de las moléculas, lo cual creo que es muy interesante porque aquí hay una brecha que debe llenarse en la generación condicional de moléculas, al menos en este tipo de modelos, y creo que nuestro enfoque también permite algunas aplicaciones muy interesantes en las que podríamos admitir una condición múltiple o controles suaves como los que se pueden condicionar en múltiples. Las propiedades y generar para todas ellas tienen un costo diseñado para, como usted sabe, tener una distancia de la propiedad alfa y también de U delta epsilon y generar y satisfacer ambas También podríamos explorar diferentes inicializaciones, digamos, inicializador, UX0 desde una molécula deseada y luego comenzar la optimización desde allí y tal vez encontrar una molécula que en cierto sentido esté cerca de nuestra inicial y que satisfaga alguna propiedad. Esto también podría ser muy interesante para utilizar nuestro enfoque y, en general, podemos buscar en optimización de flujos u gradientes para tener una mejor comprensión de cómo ocurre el condicionamiento en estos modelos Sí, entonces algunas conclusiones Hemos establecido un esquema de optimización robusto para la generación controlada de U a partir de flujos. Creo que no lo mencioné, pero básicamente el algoritmo que presenté en las opciones algorítmicas que les presenté transfirió entre todas estas aplicaciones con muy pocos cambios,
Me refiero al esquema de optimización y todos los hiperparámetros permanecen prácticamente iguales y esto muestra cuán robusto fue esto para diferentes modelos, diferentes dominios de datos y creo que es muy bueno. Nuestro experimento revela una brecha muy interesante en la capacidad de aprender modelos condicionales en moléculas y la pregunta es cuáles son las posibles mejoras, ¿verdad? Algo que tiene que ver con las arquitecturas, con los datos, con nuestra capacidad de aprender en estos dominios de datos, así que creo que esto también es muy interesante de entender. Tenemos limitaciones, nuestro método es de baja comparación en los momentos correctos en comparación con otros métodos, pero por ejemplo, en moléculas, no hay otro enfoque eficiente que supere nuestro enfoque, así que actualmente, esto es lo mejor que tenemos y hacemos una optimización por muestra y si es costoso, entonces es una desventaja en cierto sentido, e interesante. Otras direcciones y mejorar esto sería tal vez usar solucionadores más rápidos para reducir el número de pasos y mejorar la velocidad de nuestra optimización y, para los problemas lineales inversos, podríamos pensar en combinar estos enfoques de flujos guiados y tal vez mejorarlos mediante también agregamos una optimización de puntos inicial por lo que pensamos que vamos a usar el flujo guiado que ya nos pondrá en un buen lugar y luego solo tomaremos unos pocos pasos de optimización para ajustar lo que obtenemos y esto no ser muy costoso en términos de tiempo de ejecución y podría ser el estado de la Tierra, lo cual también es interesante de analizar, así que gracias. Solo quiero agradecer a mis colaboradores en este documento, eso no habría sucedido sin ellos, así que, sí, eso es todo. Podemos tener algunas preguntas. Entonces, cierto, ahora tienes un enfoque para optimizar cosas, eso es, no solo muestras tu modelo generativo o simplemente lo muestras condicionalmente, no, tienes una muestra y eso es. Algo así ya debe ser algo bueno y luego lo optimizas en este colector de datos para llegar a alguna parte y ahora, si tenemos datos discretos, entonces tenemos, por ejemplo, la secuencia de proteínas. A menudo hemos visto el caso de que los enfoques que funcionan mejor para muestrear secuencias buenas es comenzar con una secuencia que ya es buena y luego optimizarla aún más con algo como que en lugar de simplemente muestrear muchas instancias nuevas o muchas muestras nuevas de quizás también un modelo generativo condicionado y crees que existe la posibilidad de usar tu método para optimizar otros objetos. Podríamos hacer algo como poner o tomar una muestra y evaluar tu flujo hacia atrás para que lo tengamos en tu espacio latente y luego optimizarlo en tu región y luego optimizándolo con su procedimiento en la región sí. Así que creo que en realidad no estoy seguro exactamente de cómo se hace como las proteínas, pero cómo se toma la muestra cuando es discreto. En cada paso generas una matriz de transición y luego muestras de esto. Entonces, para algo como esto probablemente no funcionaría justo donde tenemos estos modelos de difusión o modelos de flujo que inyectan ruido discreto, pero si tenemos algo justo donde nuestro modelo de difusión que opera en un espacio continuo es un modelo de flujo que opera en un espacio continuo pero aún genera una secuencia discreta aún. Hablemos de datos continuos en sí, entonces tal vez podríamos evaluar el flujo hacia atrás y poner la muestra en I. Creo que vale la pena probarlo para cada tipo de flujo o difusión que tengas. Podrías aplicar este método. No creo que haya una limitación aquí en ese sentido. Quiero decir, yo. No estoy seguro de qué sucederá, como dijimos cuando tienes los datos discretos, pero eventualmente, si tienes como cuando tus datos son discretos, tienes alguna proyección justo al final del proceso de generación, así que sí, sí.
La vecindad del punto discreto aún sería U apunta hacia U esto como este punto discreto cierto U, así que en cierto sentido creo que es como imágenes cierto, también las imágenes son esencialmente criaturas discrecionales cierto que suavizamos porque tenemos píxeles en pedazos, así que creo que vale la pena investigarlo, sí, definitivamente. Solo pensar en cuáles podrían ser las aplicaciones aquí porque creo que la aplicación de la molécula que usted muestra aquí ya, tal vez no sé qué tan práctico sería en realidad. No conozco a nadie al menos que esté interesado en generar moléculas que tengan un cierto simplemente generar cualquier tipo de molécula, no me importa qué molécula sea siempre y cuando tenga esto y aquello Lumogap sí, pero tal vez hay algunos otros, sí, así que creo que tal vez específicamente estas propiedades en el CNI pueden no ser interesantes para las personas, pero ya sabes. No soy un experto en este dominio en estas áreas, pero tal vez para casos como el tuyo. No sé, buscas alguna molécula que se una bien a alguna proteína y conoces algunas propiedades que estas moléculas deberían satisfacer y podrías guiarla para que tenga estas propiedades. No estoy seguro de cuáles son, pero sabes, correcto, y aquí estás. Ya estás señalando una propiedad o nos estás llevando en la dirección de una propiedad en la que la gente ciertamente está muy interesada y que está diseñada correctamente. Podrías tomar tu modelo de difusión o tu modelo de flujo que tal vez incluso también esté condicionado aún. Eso también está condicionado a su bolsillo de unión para el cual desea generar alguna molécula y ahora, si tiene este modelo de flujo, podría tener alguna función de valor que le indique cuánto, con suerte, alguna función diferenciable que le indique qué tan fuerte se une su molécula o alguna función de energía o algún campo de fuerza que la gente usa y supongo que esto es algo de lo que he estado hablando un poco con si tienes algo así como tu función de energía, entonces será muy rígido y será un panorama de pérdidas muy accidentado, por así decirlo, o un panorama energético y ahora sí. Tal vez tendría sentido intentar optimizar lo que sea que generemos como unión a la proteína con flujo DEFO la primera muestra, algo inconsistente, lo siento, muestra algo condicionado al bolsillo y luego optimizarlo más hacia alguna función de energía con Low, sí. Esto definitivamente podría ser interesante y me parecería muy interesante si alguien en el chat lo intenta. Tenemos otra pregunta de Denise. Oh, está bien, así que creo que esto va a ser la última pregunta que el gobernador podrá responder porque tienen que irse. Así que Denise, adelante, suena bien, sí, hola, gracias. Así que solo quería preguntar si, bueno, esta es una pregunta bastante amplia, pero yo diría que se puede. Esto se puede aplicar no solo al problema discreto que han discutido, sino también al problema que trata de aprender algún algoritmo simbólico, básicamente, resolver el problema inverso para algo así como una estructura de grupo, algo así, es simplemente temático porque solo quiero entender la función de edad que estás usando para tu L, qué tan compleja puede ser y, esencialmente, puedes intentar recuperar alguna estructura dispersa muy particular. A partir de tu muestreo escaso, tal vez sea un poco abstracto, pero espero que en general mi pregunta sea más o menos a limitaciones para resolver algunos problemas proinversos muy fuertemente condicionados donde hay muchos spars como una estructura muy completa y solo tienes una muestra spar para ello, así que creo que un ejemplo de una muestra escasa que teníamos fue el ejemplo con el pájaro donde teníamos muy pocas muestras. No estoy seguro de que sea como aquí, así que este fue nuestro porque esta fue nuestra observación, sí, por eso pregunté esto, pero aún así en este ejemplo puedes generar muchos pájaros para esta estructura en particular. Cierto, lo hice, logramos generar un pájaro que se ve bastante cerca del suelo, imagen de verdad, sí,
así que no estoy seguro de cómo se aplicará a otros dominios si lo sabemos, pero creo que es mucho que vale la pena explorar.